Tiempos Recios es una novela de ficción histórica basada en la historia de Guatemala. La idea de la novela surgió gracias a Tony Raful, un escritor dominicano, amigo de Vargas Llosa, quien en 2017 había publicado Rapsodia de un crimen, sobre cómo probablemente Trujillo, dictador dominicano, había mandado a matar a Castillo Armas, el dictador guatemalteco, por, entre otras cosas, haberlo ninguneado. Y bueno, como Vargas Llosa había escrito previamente a La fiesta del chivo, que trata sobre la dictadura de Trujillo, esta teoría que le plantea Tony Raful le picó la curiosidad, y así Vargas Llosa comenzó a estudiar a fondo la historia de Guatemala del siglo XX. De hecho, en la sección de agradecimientos de la novela, a la primera persona que agradece Vargas Llosa es a la directora de la Hemeroteca Nacional de Guatemala, donde Vargas Llosa se dedicó a estudiar los diarios de la época para documentarse. Y bueno, dentro de todo lo que leyó, se llegó a fascinar con la figura de Jacobo Arbenz, quien fue presidente de Guatemala durante 3 años, entre el 51 y el 54. Y recalco la palabra presidente, ya que Jacobo Arbenz fue elegido democráticamente por el pueblo. Y bueno, lo que tocó la fibra de investigador de Vargas Llosa sobre Jacobo Arbenz fueron más que nada las circunstancias que le impidieron ejercer su mandato, al cual finalmente tuvo que renunciar debido a toda una manipulación política de la compañía estadounidense United Fruit, la cual veía amenazados sus intereses económicos con este nuevo presidente. En otras palabras, no quería pagar impuestos, que era lo que el presidente Jacobo Arbenz quería implementar en su mandato. Primero, que las empresas pagaran impuestos y segundo, una reforma agraria. Dos cosas a las cuales la frutera se oponía tajantemente, ya que desde su fundación la frutera hacía prácticamente lo que quería en Guatemala, por lo cual la frutera, temiendo que este programa de Jacobo Arbenz se imitara en otros países de Latinoamérica, este hecho de pagar impuestos y que las empresas, en fin, trabajaran de acuerdo a la reglamentación vigente, la frutera, para zafarse del problema y viendo las circunstancias sociopolíticas en las que estaba atravesando el mundo, esto era la Guerra Fría y la guerra entre el comunismo y el capitalismo, planteó todo un programa propagandístico en el cual trajo a periodistas estadounidenses a escribir reportajes sobre cómo, según ellos, el comunismo se estaba apoderando de Guatemala, y por medio de Guatemala del Canal de Panamá. Esto obviamente no era así, pero la frutera hizo parecer que sí, lo cual no tenía un ápice de verdad, y bueno, Vargas Llosa se dedica a demostrar esta teoría en su libro. Y bueno, la propaganda en el fondo tuvo mucho éxito porque acto seguido Estados Unidos metió la cola en Guatemala, sacó a Jacobo Arbenz de la presidencia y puso a un dictador mediocre como era Castillo Armas en su lugar, quien inmediatamente desandó todo el camino que Jacobo Arbenz había avanzado hacia la democracia capitalista, como él la llamaba, e iniciando así todo un periodo de división en Guatemala y de formación de guerrillas que lo llevó a ser un país bastante violento, incluso hasta hoy en día. Y bueno, a raíz de este evento, de la deposición del presidente Arbenz por medio del ejército guatemalteco apoyado por Estados Unidos, incitado por la frutera United Fruit, es que Vargas Llosa plantea que esto también provocó una radicalización en todos los movimientos de guerrilla en Latinoamérica, en contra de Estados Unidos. Y todo esto por haber quitado del poder no solo un presidente elegido limpiamente, sino que lo más grave, por haber impedido las reformas justas y necesarias que Jacobo Arbenz quería implementar para Guatemala, para que dejara de ser este estado feudal donde solamente un grupo pequeño era dueño de las tierras y del capital, y los demás, entre ellos una gran población indígena, bueno, tenía que conformarse con migajas solamente. Y Vargas Llosa refuerza esta tesis con el hecho de que el Che Guevara estaba en Guatemala cuando Jacobo Arbenz fue depuesto por el ejército de Guatemala, apoyado por Estados Unidos. Y esto lo hizo reforzar su idea de que para que una revolución funcione, primero hay que destruir el ejército. Un muy buen libro, me encantó, no sabía nada de Guatemala antes de leerlo y bueno, ahora tengo curiosidad por leer también Rapsodia de un crimen de Tony Raful para complementar lo que aprendí con Tiempos Recios. Y bueno, como toda novela histórica, acá hay muchos personajes reales y otros ficticios. También hay muchas cosas que pasaron y otras que no pasaron y otras que son más bien teorías de lo que pudo haber pasado, como fue, por ejemplo, la muerte de Castillo Armas, la influencia que tuvo su amante en este hecho, o la muerte de Johnny Abes, que, bueno, no se sabe en realidad qué pasó en ambos casos. Unos dicen que murió en Haití asesinado, otros dicen que no, que escapó de Estados Unidos ayudado por la CIA.
Y bueno, son cosas que no se sabe, pero frente a las cuales, obviamente como es una novela, Vargas Llosa tuvo que optar por una teoría o por la otra, y eso es lo que uno lee en tiempos recios. Una historia novelada de lo que pudo haber pasado, pero basado en hechos reales. Muy buen libro y más que nada necesario para entender por qué Latinoamérica es como es y por qué está como está.